Hola, en este tutorial te voy a mostrar cómo empezar a usar QGIS, o si es que ya usas este programa, en este video vas a encontrar tips que te ayudarán a mejorar tu conocimiento de QGIS. Un breve resumen de lo que verás en este tutorial es cómo crear un proyecto, cómo agregar datos locales y datos disponibles para uso público usando servidores de GIS, cómo exportar datos a una capa shapefile, cómo usar simbología y etiquetado, y finalmente, cómo crear un mapa y exportarlo a un archivo PDF o a una imagen JPEG. Empezamos abriendo QGIS. Si aún no has instalado el software, te recomiendo ver este video de cómo instalar QGIS. Para este tutorial estoy usando la versión estable 3.34.14. Si es la primera vez que usas QGIS, esta ventana estará en blanco. Antes de crear un proyecto, quiero mostrarte los diferentes componentes de la pantalla. Aquí vemos las pestañas tipo Windows con las diferentes opciones de uso del programa. También aquí vemos la sección de herramientas o complementos disponibles en esta área. Los componentes o plugins que instales se verán aquí en esta sección o en alguna de las pestañas. Si quieres más información sobre qué son complementos o plugins y cómo instalarlos, te recomiendo ver mi video de complementos en QGIS. Las otras ventanas, como la de capas y el navegador, las podemos activar yendo a la sección de ver y paneles. Para empezar a crear un proyecto, tenemos que agregar datos a nuestro mapa. Primero, agregaré una capa shapefile de mis archivos. Para esto, abro el administrador de fuente de datos y voy al navegador. Como ven, podemos acceder al navegador de diferentes formas. En este caso, lo voy a hacer usando el administrador de fuente de datos. Y voy a agregar el shapefile de los departamentos de Perú para este ejemplo. Hago doble clic y después cierro la ventana. Ahora voy a ir hacia el departamento de Ica para este ejemplo, que está localizado aquí, hacia el sur del país. Y ahora voy a agregar datos de hospitales de este departamento o esta región. Para esto voy a utilizar datos disponibles en el Living Atlas de Esri. Y tengo que crear una conexión añadiéndola a mi servidor de ArcGIS REST. Aquí en el Living Atlas busqué las entidades médicas y especialmente estoy buscando las que están en Sudamérica. Al hacer clic, puedo ver la información, los metadatos de esta capa. Para poder añadir esta información, estos datos a nuestro proyecto de QGIS, tengo que copiar la dirección URL. En este caso la copio. Antes de ir a QGIS, les recomiendo siempre leer los metadatos de las capas que encontramos que son de uso público. Ok, ahora que ya he copiado este link, voy a regresar a QGIS. Aquí en QGIS voy a volver a abrir el administrador de fuente de datos, pero en este caso me voy a dirigir a la sección de servidores REST ArcGIS. Aquí voy a crear una nueva conexión. Voy a ingresar un nombre y aquí pego la dirección que copié del Living Atlas. Después hago clic en aceptar y ahora tengo que conectar este nuevo servidor a mi proyecto o a mi programa de QGIS. Ahora que esto ya está conectado, puedo cerrar esta ventana y en este otro navegador, si expando los servidores de REST ArcGIS, puedo ver que Hospitales Ica Perú, que lo acabo de agregar, ya está disponible. Y en este caso voy a agregar esta capa a mi proyecto, haciendo doble clic. Como vemos, esta capa tiene
4 subcapas. Solamente quiero ver los hospitales y esta capa realmente tiene bastantes datos, así es que voy a desactivar estos tres para solo ver los hospitales. Ok, ahora que ya la capa nos muestra los hospitales, en este caso vemos solamente una área de Perú. Um, lo que quiero hacer para este proyecto es solamente ver estos tres hospitales de esta región o de este departamento de Perú. Hay muchas formas de filtrar datos de una capa, pero en este ejemplo voy a seleccionar los tres hospitales de esta provincia o de este departamento y los voy a exportar a una capa shapefile. Para esto voy a utilizar la herramienta de seleccionar. Ahora que están seleccionados, selecciono la capa, hago clic a la derecha y en exportar, guardar objetos como, el formato que quiero usar es shapefile, pero como ven hay otras opciones también disponibles y voy a navegar al lugar donde quiero guardar el shapefile. Voy a dejar las coordenadas como las coordenadas de la capa de origen y aquí como quiero solamente exportar los tres hospitales de esa región, voy a hacer clic en guardar solo los objetos espaciales seleccionados. De ahí cambio también el tipo de geometría a punto y después hago clic en aceptar. Ahora la capa ya ha sido exportada. Si desactivo la capa padre o la capa fuente, vemos que los tres puntos o los tres hospitales de esta región están ahora en un archivo local. Puedo cambiar la simbología de esta capa. Puedo hacer doble clic en el símbolo y voy en este caso a la sección de simbología y en el estilo de proyecto predeterminado lo voy a cambiar en este caso a Topo Hospital. Ahora voy a guardar este proyecto, voy a la sección de proyecto, guardar como y voy a navegar al lugar donde quiero guardar mi proyecto. Ok, ahora que mi proyecto ya está guardado, voy a continuar con los siguientes pasos de este tutorial. Antes de cambiar la simbología de la capa de departamentos y también añadir etiquetado a esta misma capa, voy a agregar un mapa base. Para esto voy a instalar el complemento o el plugin Web Map Services. Voy a la sección de complementos, administrar e instalar complementos y en no instalado busco Quick Map Services y hago clic en instalar complemento. Ahora que el complemento ya está instalado, cierro la ventana y puedo encontrar este complemento en la sección de herramientas o en la sección de las pestañas. Como ven, tengo ahora diferentes opciones de mapas base que puedo usar. Para mi ejemplo, voy a usar el de Google normal. Ahora que ya tengo el mapa base, es más fácil poder trabajar con la simbología y el etiquetado de la capa que quiero usar. Para la simbología, voy a seleccionar la capa de departamentos y en este caso voy a abrir las propiedades. Es otra forma de ir hacia la simbología en vez de hacer doble clic en el símbolo. Y en este caso, porque he usado la simbología hace poco en la otra capa, va directamente hacia aquí. Si no, la buscamos en una de estas opciones. Quiero que en este caso no tenga ningún relleno y voy a cambiar el color de las líneas límites a azul y voy a incrementar la anchura.
Y ahora se ve un poco mejor nuestro mapa. Lo siguiente es quiero añadir etiquetado a cada departamento para tener una mejor idea de la ubicación de de estos hospitales. Para esto vuelvo a seleccionar la misma capa, clic a la derecha, propiedades, pero en este caso voy a la sección de etiquetado y hago clic en etiquetas sencillas. En texto voy a dejar el tipo de letra como está. Voy a cambiar el color a azul para que combine un poco mejor con la simbología de líneas. Y de mí le voy a agregar un buffer. Hago clic en buffer, dibujar buffer de texto, el color blanco. Y antes de olvidarme, tengo que cambiar el campo que quiero usar para el etiquetado. En este caso, en la sección de valor, selecciono el campo que quiero usar. En este caso, el nombre del departamento. Ok, ahora ya he cambiado la simbología y también he agregado un etiquetado simple. Voy a guardar nuevamente mi proyecto. En este caso, como ya lo guardé, puedo hacer clic en el símbolo de guardar proyectos nada más. Y ahora voy a crear una composición de impresión o un mapa para poder ser exportado en un PDF o un JPEG. Hay muchas opciones que podemos usar. Una es yendo a la sección de proyecto y aquí podemos encontrar una composición de impresión. Voy a abrir esto para que vean qué es lo que sucede. Voy a solamente poner un título test y aceptar. Prácticamente nos da la plantilla en blanco y tenemos que empezar a diseñar nuestro mapa final desde cero. Para este caso voy a cerrar esta ventana y voy a mostrarles cómo usar el complemento Layout Loader. Primero lo tenemos que instalar yendo a complementos. En no instalado voy a buscar el complemento Layout Loader y lo instalo. El beneficio de este complemento es que nos va a dar plantillas ya preparadas y también podemos crear nuestra propia plantilla si lo deseamos. Ahora que ya está instalado, cierro la ventana y busco el complemento que acabo de instalar. En este caso está aquí, Layout Loader. Ahora que hago clic, veo que tengo diferentes plantillas o templates disponibles a mi uso. También podemos crear nuestro propio template, pero en este caso vamos a hacer uno de los que está disponible. También si ven acá el título del mapa, eh, el programa automáticamente lo registra dependiendo del título que hemos puesto en nuestro proyecto, pero obviamente esto lo podemos cambiar. En el caso de este ejemplo lo voy a dejar así. Para este ejemplo voy a seleccionar la plantilla simple A4 Portrait y hago clic en aceptar. Aquí puedo cambiar la escala y también puedo utilizar la herramienta de mover contenido para poder alinear el mapa a la preferencia que yo desee. Ok, ahora también podemos, si deseamos, añadir otro tipo de elementos a nuestro mapa, pero en este caso solamente voy a guardar el proyecto y de ahí podemos la opción de poder exportar nuestro mapa como imagen y también como PDF. Lo voy a exportar como imagen, navego al lugar donde lo quiero guardar y también seleccionamos el generar archivo para poder tener la georreferenciación y hacemos guardar. Y aquí vemos el mapa en un archivo JPG. Eso es todo. Espero que este video les haya servido. Muchas gracias.